Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, entrega antecedentes de la millonaria multa que se va a aplicar a Chilectra tras los apagones de junio, pero además por la ausencia de canales para poder recibir el reclamo de los clientes. Vamos a ir a ver qué ocurre con la unidad móvil y ese punto donde está el periodista Sebastián Fuentes, a quien ya tenemos en pantalla. ¿Qué tal, Seba? Hola, ¿cómo estás, Verónica? Así es, tú lo señalabas en titulares, una multa histórica, son 128 millones que va a tener que pagar Chilectra por concepto de no atención a más de 84.000 clientes solamente en el mes de junio. Para conocer más detalles respecto a esta multa, estamos junto con el superintendente Luis Ávila de Electricidad y Combustible, para que nos entregue más detalles respecto a esta multa, cómo la califican. Ya la calificaron de histórica, si nos puede contar más detalles respecto a esto. Bueno, evidentemente es una multa muy importante, una multa histórica de la superintendencia por la línea de acción que está tomando la superintendencia. Aquí tenemos que remontarnos en contexto al mes de junio de este año. Hubo 4 veces más reclamos de personas a las compañías por fallas, por corte de suministro, por corte de luz. Y 60% de estos cortes de luz venían de una empresa en la región metropolitana, la empresa Chilectra. Eso motivó un proceso de formulación de cargos de la SEC para perseguir responsabilidades, identificar la responsabilidad que tiene la empresa en estos cortes de energía. Y ese proceso de investigación derivó en un proceso de sanción que estamos concluyendo en estos días, en que sancionamos a la empresa por su responsabilidad, por su incapacidad de atender adecuadamente los reclamos de los clientes que hacían o pretendían hacer reclamos a la empresa, y esa incapacidad es reprochada con la finalidad de que cambie la conducta, de entregar una clara señal de que las empresas deben disponer de canales de atención en cantidad suficiente para recoger los reclamos de los clientes, particularmente cuando hablamos de corte de luz. ¿Cuál es el número clave? La propia empresa en el proceso nos informó que en el mes de junio de 2014 habían 84.000 llamadas que no fue capaz de recibir a través de sus centros de atención de llamado. Es decir, 1 de cada 3 llamadas no pudo ser atendida. Y aquí se produce un círculo vicioso que es grave. Cuando una persona tiene un corte de luz y no puede dejar el recado en la empresa, entonces la empresa no se entera que ese señor, que esa vivienda está sin luz, y como no se... Estamos ahí transmitiendo por internet y eso ha generado una dificultad en la transmisión. Parece que hemos recuperado la señal y tenemos otra vez al superintendente y a Sebastián. Energía eléctrica nuevamente. Ahí está. Ahora, superintendente, ¿cuál es la situación que ocurre? Porque estamos hablando de una multa a empresa, pero si lo dejamos a nivel de usuario, ¿cuál es la compensación que podría llegar a tener el usuario por estos llamados y personas 84.000 llamados que no pudieron ser contestados? Bueno, aquí hay señales en 2 vías. La primera es que con estas señales, desde la formulación de cargo y desde los procesos de investigación de la superintendencia, lo que se pretende es cambiar conductas, y estas conductas deben ir direccionadas por parte de las empresas a mejorar los canales de atención. Es decir, hoy día las empresas deben estar otorgando un servicio de mejor calidad en términos de ser capaces de recoger adecuadamente los reclamos de los clientes. Un segundo aspecto, y esto está dispuesto en la legislación eléctrica, cuando un cliente supera los estándares de interrupción de suministro que establece la normativa, entonces operan compensaciones que se gatillan y se compensan directamente en las boletas de la cuenta de la luz en los periodos siguientes. Ahí hay una segunda vía. La más relevante es que los procesos y las empresas deben adecuar sus procesos para que atiendan adecuadamente a sus clientes. Ahora, superintendente, me quiero centrar en la segunda vía, porque son 84.000 llamados de personas que la empresa nunca se enteró que a lo mejor en su lugar había un corte de servicio eléctrico, y lo más probable es que jamás sean indemnizados. ¿Cómo pueden ellos hacer esta denuncia? Bueno, evidentemente hay otros datos con los cuales se puede llegar a determinar las horas de corte que tuvo un cliente. En primer lugar, cuando falla un circuito, independientemente de quién sea el cliente que logra contactar a la empresa, es absolutamente posible determinar que si el circuito estaba sin energía, entonces todos los clientes que vienen a continuación en ese circuito estaban sin energía. Y por lo tanto, de esa manera se puede dimensionar la cantidad de horas en que los clientes estuvieron sin energía. Ahora, superintendente, ¿se hace un llamado de atención tal vez a Chilectra sobre los canales de comunicación con sus clientes? No solamente en casos de corte, sino que también el servicio de atención a clientes, sobre todo, que esto es la primera parte, digamos. Junio fue un mes con lluvia, claramente, pero si hubiese una situación más crítica, ¿cuál sería el tiempo de respuesta?
¿Estamos lejos de tener una buena atención de parte de la empresa? Los tiempos de respuesta están claramente definidos en la normativa eléctrica. Las empresas disponen de 2 horas para llegar al lugar de las fallas cuando estamos hablando de zonas urbanas y de 4 horas cuando hablamos en zonas rurales. Y aquí el deber de las empresas es muy claro. Deben dotarse de los equipos, del personal, de los vehículos, de las localizaciones en el área geográfica de manera tal que, ocurrida una falla, tengan la capacidad de llegar dentro de los tiempos que define la norma. Y lo que le corresponde a la superintendencia es fiscalizar que ello ocurra. Aquí las personas tienen un rol clave, es decir, los reclamos, ya sea que vayan a la industria eléctrica o ya sea que vayan a la superintendencia, nos permite hacer un mejor monitoreo y por tanto una mejor fiscalización. Superintendente, muy breve para ir cerrando, ¿esta multa es apelable? Esta multa, como todas las multas de la superintendencia, pueden ser apeladas por el infractor a los tribunales de justicia y anteriormente también a través de recursos de reposición a la propia superintendencia. Muchísimas gracias. Entonces escuchamos las palabras de Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, que nos entregaba todos los detalles respecto a esta histórica multa, 128 millones a la empresa Chilectra por no hacer respuesta a los llamados, 84.000 llamados solamente en el mes de junio. Verónica. Bien, muchísimas gracias, Sebastián, también al superintendente, ahí está, por la información. Seguimos nosotros comunicados por más noticias.